¿A quién le pertenecen tus pensamientos? Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo tan maravilloso que pasamos. Gracias por esta revelación que tú traes para nuestras vidas. Te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra a ti. En el nombre de Jesús. Pensemos, ¿a quién pertenecen mis pensamientos? ¿A quién pertenecen tus pensamientos todos los días? Amén. Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas nos van a salir bien. Dios nos creó, nos diseñó, nos hizo para que tengamos éxito en esta vida. No importa los demonios que existan, que estén, tú tienes que tener éxito sobre todos ellos. Pero hay una condición para hacer todo esto. Si nos analizamos, ¿cuántas palabras salen de mi boca negativas durante las horas que estoy despierto? No puedo, estoy cansado, no tengo dinero, no tengo estudios, no hay trabajo, no puedo pagar. ¿Cuántas palabras ya llevas negativas? Eso no es lo que dice. Dice, este libro de la ley, por tus heridas yo fui sanado. Señor, tú deseas que yo sea prosperado en todas las cosas. Tuya es la victoria. Tú eres mi amparo. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, tú eres el que libraste mi alma. Sanaste. Y no vas a permitir que yo sea avergonzado. ¿Sí? ¿Cuántas palabras negativas a cuántas palabras de la palabra de Dios? Ahora, si tú estás diseñado como creyente nacido de nuevo, estás diseñado para tener éxito, no importa con lo que te confrontes. Pero no meditamos en la palabra. ¿Sí? No meditas en la palabra. Y como no meditamos en la palabra, siempre creemos y queremos que alguien más ore por mí. Está bien que oremos, pero no todo el tiempo yo voy a depender de la oración de otro. Yo tengo que depender del poder de mis palabras. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Si el sistema, y vimos el sistema del mundo, vas al doctor y te va a dejar un mes o 2 meses en el hospital. Van a estudiar con tu cuerpo. Tú no sabes lo que hagan, a lo mejor te sacan, no sé. Pero dice, este libro de la ley, ¿qué tenemos que hacer? Meditar en él de día y de noche. Amén. En la versión de mensaje, el mismo Josué 1:8 dice, no dejes que este libro de revelación se te olvide. No dejes que este libro de revelación se te olvide, ni por un minuto. Medita en él de día y noche. Asegúrate de practicar todo lo que está escrito en él. Entonces llegarás a donde te diriges. Entonces tendrás mucho éxito. En tu vida cristiana, hermano, no hay fracaso. Es que Dios me pone pruebas. No, es que no meditas el libro de la ley. Ay, es que Dios me ha puesto esta prueba. Y no, es que no meditas, porque no hay nadie que detenga la palabra de Dios. Solamente tú. Cada uno de nosotros debemos de conocer el poder de la palabra. Dios le recomendó a Josué. En Josué 1:5 le dice, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque tú vas a repartir toda la tierra por heredad. ¿Sí? Tú tienes una heredad.
Si tienes 10 casas, ¿quién va a ser dueño de estas casas cuando tú te vayas? Tus hijos. Pero si no tengo más que puras deudas y drogas, ¿qué le voy a dejar? Amén. Yo tengo un edificio con 75 apartamentos y ya son para el Maikito. How many apartments is the building that we live? 75? Son míos. Yo vivo ahí, son míos. Ya mi bisnieto tiene una herencia, 75 apartamentos. Aleluya. Y todavía no sabe hablar. Y ya es heredero. Porque tenemos que meditar en este libro de la ley. Y todo te va a salir bien, vas a tener éxito en todo lo que tú hagas. Amén. Dios, ya vimos en Josué 1:8, Dios le recomendó a Josué que solo por su boca saliera la palabra de Dios. Para que por nuestra boca salga la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Meditar la palabra de Dios. Pero a veces se te hace una carga tomar las clases de fundación cuando memorizas 3 escrituras. Esa es la manera que tú vas poniendo palabras en tu corazón, palabras en tu boca. Amén. Entonces, para lograrlo, ¿qué tenemos que hacer? Meditarlo de día y meditarlo de noche. También debemos de conocer el poder de los pensamientos, porque los pensamientos le deben de pertenecer a Dios. Cuando nosotros ocupamos nuestra mente con la palabra, entonces nuestra boca siempre va a hablar lo que está en tu pensamiento. Entonces, en todo lo que haces, serás exitoso. Cuando nosotros hablamos negativo, me duele aquí, me duele allá, te duele, porque estás pensando lo que tú sientes. No importa que te sientas lo que sientas. Importa lo que tú le hables a la circunstancia. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Ok. Ocupa tu mente con mi palabra. Eso es lo que le hizo decir Dios a Josué. Ocupa tu mente con mi palabra, entonces tu boca siempre va a hablar lo que está en tus pensamientos. Entonces, en todo lo que haces vas a ser exitoso. Salmo 34. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. En la Biblia de traducción dice: adora a Dios si quieres lo mejor. La adoración abre las puertas a toda su bondad. Sí. Me gusta mucho la Biblia en traducción, porque la Biblia Reina Valera que nosotros leemos dice: temed al Señor vosotros sus santos, pues nada te falta a aquellos que le temen. Pero cuando la lees en otra traducción, te dice: adora a Dios si quieres lo mejor. Si en tu mente no están palabras de adoración a Dios, no puedes adorar a Dios. O vas a adorar a Dios, te vas a decir: Señor, te adoro porque tengo cáncer. Señor, te adoro porque soy diabético. Señor, te adoro porque soy pobre. ¿Eso le vas a decir? Porque eso está en la mente de muchos cristianos. Soy pobre, no puedo, junten una ofrenda para mí. Amén. Es triste, hermanos, ver, lo tengo que decir, cristianos pobres, enfermos, hasta cierto punto mendigando una ofrendita. Yo lo he visto. Yo lo he visto y me da tristeza. No puedo decir más, estamos en vivo. Luego te digo. Ok. Cuando nosotros alabamos a Dios, usamos nuestra boca, ¿correcto? Y seguimos con nuestra mente el ritmo de las letras de alabanza. Amén. Si no están en tu mente, la alabanza no puede salir por tu boca. Primero tiene que venir la alabanza en tu mente y luego sale por tu boca. Cada pensamiento negativo, primero, ¿a dónde viene? Y luego, y lo vives. Te sucede. Amén.
Entonces, nuestros pensamientos y nuestra boca siempre están hablando o meditando lo que pasa por nuestra mente. Amén. En Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. ¿Quién dice esto? Jehová. Aleluya. Tenemos que alinear mi pensamiento con el pensamiento de Dios. El pensamiento del mundo no es pensamiento de Dios. Amén. Amén. El pensamiento del mundo no es pensamiento de Dios. Tenemos que poner los pensamientos de Dios. ¿Dónde están los pensamientos de Dios? En su palabra. En este libro de la ley. Aquí están todos los pensamientos de Dios. Esta es la mente de Dios. Esto es lo que Dios piensa. Esto es lo que Dios habla. Jesús dijo, yo no hago otra cosa, solamente lo que oigo del Padre. Siempre yo les recuerdo, ¿verdad? Y me han oído mencionar mucho. Cristianos oran, Señor te pido. Señor te pido. Señor, my name is Jimmy, and gimme. Right? My name is Jimmy. Yes, gimme. It's not such thing. A Dios no le tienes que pedir. You don't have to ask God for nothing. When you praise Him, He gives you to you. Cuando tú lo adoras, Él te da. No le tienes que pedir. Yo, verdad, cuando asisto a reuniones de oración, asisto porque pertenezco a una asociación, pero yo no voy a donde me inviten a orar, que no saben orar. Señor, te pido. Señor, pon tu mano. ¿Qué la Biblia no dice pondrán las manos sobre los enfermos? ¿Por qué yo le pido a Dios que ponga las manos sobre un enfermo? Amén. Señor, te pido que me des. Dios no te va a dar. Tú le tienes que dar a Él adoración. Busca primeramente el reino, adóralo primeramente a Él. Y todas las cosas que tú quieras y que te las pidas, Él te la va a dar. Entonces, ¿cómo debo de orar? Bueno, cuando vas a orar, es más, ni por tus hijos te angusties. No ores por tus hijos. Señor, te pido que mi hijo, te pido que mi hija. Señor, cubre a mis hijos. Señor, cubre a mis hijas. Señor, te pido por mi hijo. Señor, te pido por mi hija. No pidas por tu hijo, no pidas por tu hija. Señor, te pido por mi esposa. No pidas por tu esposa. Dale gracias a Dios por tus hijos. Dale gracias a Dios por tu esposa. Señor, te doy gracias por tu esposa, por mi esposa, porque mi esposa es la mujer virtuosa. Mi esposa es una mujer de fe. Ay, Señor, te pido por mi esposa que la cambies. No, Dios no lo va a hacer. Porque tú estás orando mal. Señor, te doy gracias porque mis hijos son el hombre y la mujer más honestos, más perfectos. Mis hijos son llenos de ti, llenos del poder del Espíritu Santo. Gracias. ¿Sí? Mis hijos son sanos, nunca va a haber enfermedades sobre de ellos. Pero cuando estás, ay Señor, ¿dónde andarán mis hijos? Te pido, cúbrelos con tu mano. ¿Tú crees que Dios va a tener tiempo de poner la mano? No, Él te dio poder y autoridad a ti. Así es. Gracias, Señor. O donde quiera que estén, en el país que estén. Señor, te doy gracias. Gracias porque sobre mis hijos hay una unción especial. Tú no sabes a lo mejor ni dónde están tus hijos, pero hay una unción especial. Señor, te doy gracias porque el Salmo 5:12 dice que tú eres un escudo alrededor de mis hijos. Hermano, cuando tú oras así te va el miedo y la preocupación. ¿Dónde andarán? Son las 10 de la noche. Aquí están matando mucha gente. Están acribillando las escuelas. Señor, te pido por mis hijos. No pidas por tus hijos. Envía la palabra a tus hijos. Envía la palabra a tus hijos.
No sé qué voy a hacer, no tengo para el arriendo. Señor, te doy gracias. Gracias porque mi casa está llena de tus finanzas. Gracias porque en mi casa no hay escasez. Eso dice la palabra, que no hay escasez en tu casa. Porque tú no le sirves a un Dios de pobreza, ¿verdad que sí? Amén. Por eso en esta iglesia siempre capacitamos cómo orar. Amén. Y cómo recibir lo que la palabra de Dios tiene. Aleluya. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Amén. Esto es lo que dice en la palabra traducción Isaías 55. No pienses como piensas. La manera en que trabajas no es la manera en que trabajo yo, declara Dios. El poder de los pensamientos de Dios deben de estar con nuestros pensamientos. Amén. El poder de los pensamientos de Dios deben de estar con nuestros pensamientos. ¿Qué está ocupando tus pensamientos en estos momentos? ¿Problemas? ¿Cómo resolverlos? Viniste a la iglesia hoy, ¿verdad? Estás en el lugar correcto. Aquí Dios te va a hablar una palabra que si tú la meditas, la pones en tu mente, la hablas, el problema se resuelve. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no va a volver a mí vacía, sin haber realizado lo que yo deseo y lograr el propósito por el cual yo la envié. En la Biblia de mensaje, Isaías 55:11 dice: así las palabras que salen de mi boca no volverán con las manos vacías. Harán el trabajo que yo les envié. Cumplirán la tarea que yo les encargué. La palabra de Dios siempre va a hacer lo que dice que hace. La palabra de Dios siempre va a hacer lo que dice que hace. Tenemos dos poderes, las tinieblas y la luz. El mundo está invadido por el poder de las tinieblas. Y aún cristianos, van a sacar las Biblias de las iglesias, de las escuelas. Pues que sea lo que Dios sea. ¿Y por qué no oras? Es que el gobierno va a aprobar el aborto, el gobierno va a aprobar que se operen los niños, las niñas. Pues que Dios los cuide. ¿Y tú qué estás haciendo como creyente? Si no escuchan, pongan atención. Y cristianos se lamentan por lo que está sucediendo, se lamentan y hasta cierto punto apoyan el poder de las tinieblas, pero no operan contra el poder de las tinieblas. Tú y yo tenemos que operar contra el poder de las tinieblas, porque tú tienes poder, tienes autoridad. Lo dice Mateo 28:18. Después de que Jesús resucitó. Amén. Jesús es el único hombre que pudo salir del infierno. Si tú vas al infierno no puedes salir. Ni misas, ni no sé qué tanto hacen, te van a sacar del infierno. Jesús sí pudo salir. Él fue al infierno 3 días, al tercer día salió. El diablo dijo, no lo puedo detener, no, y no lo va a poder detener nunca. Porque está en ti. Les decía el miércoles, para ir al infierno no necesitas pecar. Para ir al infierno solamente necesitas rechazar a Jesús. Amén. Entonces, la palabra de Dios siempre va a hacer lo que dice. Por eso, ¿a quién le deben de pertenecer nuestros pensamientos? A Dios. Amén. Solamente uno. Los otros no se entusiasmaron. ¿Todavía no se entusiasman? Amén. Ok. ¿A quién le deben de pertenecer tus pensamientos? A Dios. Amén. Juan 5:38. Y su palabra, mira lo que dice. Juan 5:38. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros. Aleluya.
Su palabra no la tenéis morando en vosotros porque no creen. Tú no meditas la palabra de Dios, no tomas clases de fundación porque no crees que esas lecturas o escrituras que memorices van a hacer efecto. Amén. Ese mismo capítulo 5, verso 38 de Juan, en la Biblia de traducción dice: no queda nada en tu memoria de su mensaje. No queda nada en tu memoria de su mensaje porque no tomas en serio al mensajero. Te lo repito, ya lo creíste, ya lo entendiste. En la Biblia de mensaje dice así: no queda nada en tu memoria de su mensaje porque no tomas en serio al mensajero. Si no tenemos la palabra en nuestras mentes, es porque no hemos creído en Jesús. Y solamente vamos a estar perteneciendo a un círculo religioso con ideas religiosas. No podemos el reino de Dios dentro de nosotros. El reino de Dios no es un concepto de ideas religiosas. Cuando yo me reúno, ¿verdad? No me gusta preguntar a personas que no enseñen el reino, porque te van a venir con conceptos e ideas religiosas. Es que la teología dice esto. Es que en la universidad teológica yo aprendí esto. Esas son ideas religiosas. Yo quiero aprender del reino de Dios. Amén. En el reino de Dios, ¿qué hay? Paz, gozo, justicia en el Espíritu Santo. Jesús dijo: me conviene que a otras ciudades vaya y predique el reino. No religión, reino. Amén. Tú te encuentras con cristianos que te dan un cúmulo de ideas religiosas. Yo voy a una iglesia donde hacen guerra espiritual. Ideas religiosas. Tú no necesitas guerra espiritual porque del momento que naces de nuevo comienza una guerra espiritual en ti. Pero esta palabra te da la victoria en esa guerra espiritual. Amén. Amén. Tú no necesitas buscar profetas porque esta es la profecía más excelsa y más perfecta que podemos tener. Tú no necesitas que otros... liberación. La palabra de Dios te liberta. Personas que semana a semana quieren que los liberten. Liberta tu mente con la palabra de Dios. No le has creído al mensajero, como leímos en el libro de Juan 5:38. Amén. Ocupamos nuestras mentes con otras cosas. Si no tenemos la palabra en nuestras mentes, es porque no hemos creído a Jesús. Eso es lo que dice en Juan 5:38. Solamente estamos perteneciendo a un círculo religioso con ideas religiosas. Amén. Todavía siguen enseñando como hace 30 años. Escuela dominical, 10 de la mañana. Yo estuve varios años en la escuela dominical, nunca me gradué. No sé qué pasó. Y siguen con los mismos conceptos, escuela dominical. Y nadie se gradúa, pasan años y años y años y nadie se gradúa de la escuela dominical. ¿Sí? Conceptos, ideas religiosas. En el reino de Dios no existe tal cosa. En el reino de Dios existe paz, justicia, gozo. El reino de Dios, hermano, no es algo que tú aprendes de afuera hacia adentro. El reino de Dios es algo que tú aprendes de adentro hacia afuera. Y porque tú lo aprendes de adentro hacia afuera, vas a funcionar de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo no trabaja de afuera hacia adentro, trabaja de adentro hacia afuera. Y el Espíritu Santo está en ti. Pero el problema de muchos cristianos es que no le creen al mensajero. Amén. Aleluya. Ok. Cuando nosotros no le creemos al mensajero, cuando nosotros no ocupamos nuestra mente con la palabra de Dios, entonces ocupamos nuestra mente con los afanes que hay en el mundo. La mente solamente debe de ser ocupada con la palabra de Dios. Cuando venimos a la iglesia, eso es la clave para tu vida exitosa. No que todo el mundo vas a andar evangelizando o siendo un religioso. No necesitas de eso.
La actitud tuya va a decir muchas cosas. Amén. La actitud tuya va a decir muchas cosas. No necesitas decirle, el pecador te vas a ir al infierno. No necesitas eso, porque eso hacen los religiosos. Tampoco necesitas ir a evangelizar y decirle, véngase, reciba a Jesús y cuando se muera se va al cielo. No, si recibe a Jesús ahí, en ese rato ya fue al cielo. No necesita morir para ir al cielo. Lo único que nos hace ir al cielo es Jesús cuando lo recibimos. Cuando lo recibimos, dice en el libro de Efesios, si tú lees Efesios 1:16 al 23, al momento que recibes a Jesús, ya estás sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Y como estás sentado, puso todas las cosas bajo tus pies. Dice, y se lo dio por autoridad a la iglesia. No necesitas morir para ir al cielo. Al momento que naces de nuevo, ya estás en el cielo. Juan 5:39. Examina las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Esto es lo que dice en la Biblia de Mensaje. Siempre están pensando en la Biblia porque creen que ahí encontrarán la vida eterna. Pero los árboles les impiden ver el bosque. Pero estas escrituras hablan de mí. Jesús nos recuerda en Josué 1:8. Medita las escrituras porque en ellas tienes vida eterna. Cuando Jesús les habló, Juan 5:39, les estaba recordando lo mismo que Dios le dijo a Josué en Josué 1:8. Cada persona que nace de nuevo no es parte de una religión, es ciudadano del reino de Dios. Amén. Tú no tienes que morir para ir al cielo. Al momento que recibes a Jesús, ya estás en el cielo. Amén. Si no recibes a Jesús en tu corazón, eso es lo que te hace ir al infierno, no que peques. Nosotros tenemos que hablar siempre palabras de vida. Amén. En Juan 12:49 dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, Él me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Es cuando nosotros meditamos la palabra de Dios que nos dice lo que debemos hablar y que debemos hacer. Cuando yo medito la palabra de Dios, Dios me dice qué debo hacer y qué debo de hablar. Vas a la corte, medita la palabra de Dios, Él te va a decir qué hacer. Vas a aplicar un trabajo, medita la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te va a decir qué hacer. A donde quiera que vayas, medita la palabra de Dios porque te va a decir qué hacer. Amén. Jesús es nuestro máximo ejemplo de hablar solo lo que la palabra dice. Jesús oraba y se llenaba de lo que el Padre le decía. Jesús no oraba como muchos cristianos hoy. Señor, te pido que sanes a la mujer de flujo de sangre. Señor, mira aquel padre angustiado que su hijo está endemoniado, el demonio lo echa al fuego, lo echa a la lumbre. Te pido que lo sanes. Señor, la hija de Jairo se está muriendo, pon tu mano sanadora sobre de ella. Jesús oraba así. ¿Y por qué muchos cristianos oran así? Si Él no nos enseñó a orar así. Señor, se murió una persona de 50 años. Señor, fue tu voluntad que se muriera. Espérate. Lázaro tenía menos de 50 años y Jesús lo sacó de la tumba. La muerte prematura no viene de Dios. Tienes que cambiar tu manera de orar. Jesús oraba así. Se presentó Bartimeo el ciego. Jesús, ten misericordia de mí. Y los discípulos le decían, cállate. Pero Bartimeo gritaba más, Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué le dijo Jesús? Señor Padre que estás en los cielos, sana a Bartimeo. Sí, que tan torcido tenemos aún la oración. Si la palabra de Dios la tenemos torcida, ¿y cuánta más la oración?
Gracias a Dios que Dios le da revelación a este lugar. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo oraba Jesús? Jesús iba en la noche y pedía instrucciones. Dios le daba instrucciones y Jesús se iba, vénganse. Señor, pero tu amigo Lázaro está dormido, está enfermo, ya se murió. Hay que esperar nosotros 2 días más. Se esperó 2 días más. Ahora sí, vamos a despertar a Lázaro. ¿Cómo, Señor, si ya se murió? ¿Quién le dio instrucciones a Jesús? ¿Quién te da instrucciones a ti? El Espíritu Santo. Pero a veces no le damos tiempo al Espíritu Santo. O engañamos, pensamos que el Espíritu Santo fue el que te dijo, pero no fue el que te dijo. Por eso tanto, tú tienes que tener cuidado. Dios nos dio 9 dones espirituales. Cuando nos dio el Espíritu Santo, nos dio 9 dones espirituales y los tenemos que desarrollar todos. Y uno que tenemos que desarrollar importantísimo es el don de discernimiento. Tú tienes que discernir si lo que te hablan es de Dios y no es de Dios. Y es bien sencillo discernirlo. Cuando te digan, Dios me dijo, y tú sientes como que enojo, como que te molestas, no es de Dios. Pero cuando dice, Dios me dijo y sientes paz, gracias Dios. Porque ahí sí es Dios. Amén. Aleluya. La vida de Jesús fue exitosa porque solamente hablaba lo que el Padre dice. Amén. Solamente habló lo que el Padre decía. Por eso la vida de Jesús fue exitosa. Satanás nunca lo pudo detener ni hacer que fracasara. Cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios, Satanás no la va a poder detener. Háblala y nunca vas a fracasar. Cuando tú hablas la palabra de Dios, no vas a fracasar. Deuteronomio 8:18. He aquí, yo te doy poder para hacer riquezas. Wow. ¿Cómo tú vas a hacer riquezas? Con ideas. Dios te va a comenzar a dar una idea. Pon este negocio y hazlo como yo te voy a decir. Vas a ser inmensamente rico. Porque ese es el poder que Dios te da. Amén. La vida de Jesús fue exitosa. Satanás nunca lo pudo detener ni hacer que fracasara. Juan, por eso fue Jesús, ¿verdad? Eso fue Jesús. ¿Verdad que muchos dirán, pero es que fue Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Juan 1:12. A todos los que lo recibieron y creen en su nombre, ¿qué hizo? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan 3:8. Satanás es malo, pero esto apareció el Hijo de Dios para deshacer todas las obras del diablo. ¿Se está refiriendo a Jesús o se está refiriendo a ti que recibiste a Jesús? ¿A quién? ¿A quién? A ti que recibiste a Jesús. A ti que recibiste a Jesús. Primera de Juan 4:17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tú tengas confianza en el día del juicio. Pues como Él es Jesús, así también eres tú en este mundo. El poder que el diablo tiene, es el poder que tú le des. El diablo tiene poder sobre de ti en el área que tú se la des. Él te dice, no diezmes. No diezmes porque el pastor se va a hacer más rico. No te preocupes, ya lo soy. Amén. Ya tengo una riqueza acumulada, tú no te preocupes. Preocúpate porque tú acumules tu riqueza. Amén. El poder del diablo tiene el poder que tú le des. Satanás no te puede quitar nada. Jesús le quitó todo. Lo despojó de todo. ¿Qué te puede quitar Satanás si Jesús le quitó todo? Lo despojó de todo. Por eso tú solamente el poder que tú le des a Satanás, eso lo va a tener contra ti. Hermano, por miles de años a Satanás le ha
le ha dado resultado engañar a la gente. Y ha funcionado. Cuando Adán y Eva fueron engañados, amén. Muchas veces, hermanos, nosotros somos engañados y nosotros queremos arreglar con nuestras propias fuerzas. Adán y Eva fueron engañados. Como dice Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todas. Ahora, Adán y Eva fueron engañados. No se veían desnudos cuando estaban en el Edén, porque eran fuego, eran una figura de fuego. Pero cuando fueron expulsados, ¿con qué se vistió Adán y Eva? Con hojas de higos. ¿Qué te quiere decir esto? Que Adán y Eva buscaron su propia provisión. Cuando tú buscas tu propia provisión, solamente te vas a vestir con hojas de higo. Es que si voy a la iglesia, no voy a trabajar y no voy a tener. Buscas tu propia provisión y la provisión que tú busques en tu trabajo en el mundo no te va a alcanzar para que te cubras con hojas de higo. ¿Están aquí? ¿Entendieron o se lo repito? Tu provisión, si tú buscas la provisión a tu manera, no te va a alcanzar. ¿Cómo te vas a ver con un traje de higo? Hasta ahí te da tu provisión, tu sabiduría. No importa que tengas estudios, cuando tú buscas tu provisión por ti mismo, solamente te va a alcanzar para trajes de higo. Después, cuando Dios los vio, les dijo: no, Adán y Eva, yo soy el que les voy a proveer. ¿Con qué los vistió Dios? ¿Con qué? Con piel. Mató unos animales y los vistió de pieles. La provisión de Dios está por encima de la provisión del mundo. El mundo solamente te va a proveer higos para que te vistas. Imagínate cómo te vas a ver todos los días con un abrigo de piel, con las mejores ropas porque Dios te viste. ¿Cómo vistió el mundo a Adán y Eva? Con hojas de trigo. ¿Cómo te viste Dios? Con piel. Mató un animal. La sangre significa el pacto. Voy a matar un animal, voy a hacer pacto contigo, voy a hacer pacto con Eva. Tengan, les doy la mejor vestimenta. Pieles. Pieles. Amén. Esta es la mentalidad que debemos de tener en el reino de Dios. Amén. Jesús fue fuertemente tentado por Satanás en el desierto. Le mostró todos los reinos de este mundo. Si te postras delante de mí, te los doy, porque a mí se me han entregado. Y yo se los doy a quien yo quiera. Si lo que Satanás le dijo a Jesús no fuera verdad, eso no se llamaría una tentación. Todo lo que el mundo tiene, Satanás te lo quiere entregar a ti, eso se llama tentación. Y tú lo aceptas. Amén. Hablaba el miércoles y decía: Jacob conoció a Raquel. Amén. Nosotros, después de ciertos años de casados, ya le ves defectos a tu esposa. Satanás te presenta a otra. Oh, esta está mejor que mi esposa. Hello. ¿Verdad que sí? Y te hace creer que estás haciendo lo correcto. Eso se le llama tentación. ¿Sí? Satanás va a usar a alguien para tentarte. Tú decides, caes en la tentación o le dices: Jesús, ¿qué le dijo a Jesús? Apártate de mí, porque escrito está: no solamente de pan vivirá el hombre. Amén. Satanás es un mentiroso, pero tiene autoridad de tentarte. ¿Quién le dio la autoridad? Adán. Así como te tienta, ¿verdad?
A la mujer también ya vio, ay, el esposo ya está cuchito. Satanás te trae un joven y te engaña. Caes en su tentación. Y tú todavía sigues creyendo a Dios. Pero no te das cuenta que Dios está apartado de ti. Y que estás empezando a vivir un declive. Y en ese declive los hijos que dejas los vas a llevar a derrota, a fracaso. Amén. Así es de que es tiempo de despertar. Aleluya. ¿Quién le dio la autoridad al hombre en este caso? Satanás, Adán. Amén. Cuando alguno de nosotros no nos movemos en los principios del reino, le estamos dando la misma autoridad al diablo de venir contra nosotros, como lo hizo con Adán. No solamente lo hizo con Adán, hermano. ¿Con quién lo hizo? ¿Y con quién más? Si tú eres engañado por el diablo, ¿qué hizo Caín con Abel? ¿Sí? Porque Adán fue engañado, sus hijos pagaron consecuencias. Qué bonito que un hermano mate a otro hermano ahí. ¿Cuánto le ha de haber dolido a Adán y a Eva? Porque el hombre se dejó engañar. Sí, no te dejes engañar. Porque si caminas en el engaño, tú te vas, pero atrás de ti quedan hijos que van a pagar consecuencias. Al menos que verdaderamente uno de los dos se someta a Dios y que uno sea la columna para los hijos que tú dejaste atrás, o la mujer que tú dejaste atrás. Pero prepárate, porque si fuiste engañado, no vas a tener resultados. No te estés engañando a ti mismo, ni a ti misma. Amén. Después de que Jesús murió en la cruz, fue al infierno a pagar el pecado de Adán y el de nosotros. Amén. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Dios en él. Amén. En la Biblia del mensaje dice, ¿cómo dices? En Cristo Dios puso el mal sobre aquel que nunca hizo nada malo, para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Jesús tomó nuestros pecados, Él fue al infierno por nosotros, pagó el precio por nuestros pecados. Efesios 4:9 dice, ascendió. ¿Qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El verso 10 de Efesios 4 dice, el que descendió es también aquel mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo de todo. Efesios 4:9 en la Biblia del mensaje dice, ¿no es cierto que el que subió también descendió al valle de la tierra? El verso 10, y el que descendió es el mismo que volvió a subir al cielo más alto y repartió dones arriba y abajo, llenó el cielo con sus dones. Jesús es el único que fue al infierno y pudo salir de él. Jesús no tenía pecado, pero Él se hizo pecado por nosotros. Jesús dice, yo solo hago lo que oigo de mi Padre. Los religiosos siempre cierran sus oídos para no escuchar lo que el Padre dice. Entonces, sus pensamientos no pueden estar llenos de los pensamientos de Dios. Nosotros estábamos muertos espiritualmente y Jesús fue el primer hombre. Escuchen, Adán fue el primer hombre que nació, murió de muerte. Adán fue el primer hombre que murió de vida a muerte. Y Jesús fue el primer hombre que nació de muerte a vida. Amén. Jesús fue el primer hombre en nacer de nuevo y estableció este patrón en cada uno de nosotros. Nosotros debemos de nacer de nuevo cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Jesús viene a nosotros y nacemos de nuevo. Ahora nosotros somos seres humanos nacidos de nuevo. Solamente una persona como Jesús pudo ir al infierno y llevarse las enfermedades, dolencias. Él se llevó todo
para que nosotros tengamos una vida próspera. El tiempo que ocupemos esta tierra, tenemos que tener una vida próspera. El mandato a nosotros es llenar nuestros pensamientos con sus pensamientos. ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿En su palabra? Por eso es que debemos de meditar de día y debemos de meditar de noche. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuánto recibimos hoy? You got something, right? Amen. I want to translate it for you. I want to translate all that, send it to you by email or whatever. And then you can preach that. Amen. Ok, vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos. Wow. Esta es la unción de Dios en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Recíbanla.